La tenemos, déjenme checar. Bueno, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bienvenidos, jóvenes, a la clase de hoy, sábado 16 de enero. Mejora continua para ingenieros industriales de octavo. Tenemos ya conectados a Rodrigo Aza, Cristian Guajardo, Isela Torres y Guadalupe Sánchez como guest. A lo mejor es uno de los alumnos que está usando otra línea de comunicación. Un minutito e inicio. Esperando si se conecta alguien más. Anteriormente han estado conectándose por ahí Jesús Alexis Delgado también, Cecilia García y Humberto Ortega, que no han llegado todavía. ¿Cómo les va, jóvenes? Muy bien, profe. ¿Todo bien? Puro frío. Ya sé, está bien frío. Aquí en Nuevo Laredo amaneció 1 grado, ahorita yo creo que ya subió unos 2 grados más. No, acá amaneció como a 9, 10, pero como que ya está frío. Está frío, sí. Creo El que a aire es esa el hora. que, perdón, No digo que creo que amaneció a esa hora, a lo mejor amaneció más frío, quién sabe. creo que sí más frío. Porque acá en Laredo amaneció también como a 7, 8 grados, pero hoy amaneció a 1 grado. Muy bien, pues bienvenidos. Ya estoy poniendo en presentación el archivo de PowerPoint. Como siempre, en la portada les pongo imágenes alusivas al tema que vamos a tocar durante el día. Seguimos viendo bajo el plan de la materia de mejora continua. Hoy vamos a tocar la parte de las herramientas que se aplican en la mejora continua. Eso va a ser en la sesión 2 para cerrar el día de hoy, pero en esta sesión de ahorita, la sesión 1, vamos a estar viendo algunas otras cuestiones interesantes o importantes acerca de lo que, donde terminamos la clase anterior. Estuvimos terminando con la resistencia al cambio, vimos el modelo de Kurt-Lewin de la raíz cuadrada y vamos a continuar a partir de ahí y vamos a tocar los pasos que se llevan en un proyecto de mejora continua. Luego ya pasamos a las herramientas. Algunas herramientas, ahí se las puse en la portada. Está el brainstorming, que es la lluvia de ideas. Están los 5 porqués, que a veces, sinceramente, se convierten en más de 5, dependiendo del tipo de problema o del tipo de proyecto al que estemos enfrentando en mejora continua. Y el muy socorrido, el diagrama de pescado, el diagrama de causa-efecto o diagrama de Ichikawa, tiene esos 3 nombres. Entonces ya los deben de haber visto en algunas ocasiones en las materias de ingeniería industrial, porque ya son de octavo. La materia es la mejora continua. Estuvimos viendo ya el concepto de Kaizen, que es un concepto que originó en Toyota, y de ahí pues se mutó al TPS, el Toyota Production System. La clase de hoy, 16 de enero, son 2 sesiones, la quinta y la sexta. Okay, ahorita a las 10 ya iniciamos con la quinta y vamos a hacer un pequeño break a las 10:40 para regresar a las 11 con la sexta sesión. ¿Cómo vamos en Classroom? Les recuerdo que en este instante ya debe estar abierta la pregunta para que ustedes registren la asistencia de la sesión 5 y dentro de 1 hora van a registrarme la sesión 6. Actividades que llevamos en Classroom, aquí está un resumen. La actividad 1, que fue una investigación acerca del círculo de Ohno, ya les califiqué a todo su trabajo, muy buenos trabajos. El miércoles estuve asomándome cómo iban con el trabajo de Gemba, nada más tenía 2 participaciones, las califiqué. Y si recuerdan, bueno, pues el concepto de Gemba va muy asociado con lo del círculo de Ohno, que Gemba en japonés significa ir allí al piso a donde suceden los problemas. Cuando hay un proyecto de mejora continua, no lo podemos hacer desde el escritorio, tenemos que ir allí donde es necesaria la mejora continua, en el piso. Hay ocasiones, muchachos, que los proyectos son en las oficinas. Son proyectos muy interesantes. Entonces, el lugar del Gemba, pues es en la parte administrativa. Y bueno, la actividad 3, que es el cuestionario de aprendizaje. Les había comentado en la clase anterior que iba a poner el de la sesión 1 a la 4.
Por cuestiones ahí de tiempo no me fue posible, pero ya en el transcurso de la noche ya les publiqué la actividad 3, que es el cuestionario de aprendizaje. Ahora va a cubrir desde la sesión 1 hasta las sesiones de hoy, las 5 y las 6. Por lo tanto, les recomiendo que ese cuestionario no lo contesten ahorita, contéstenlo hasta la tarde, ya que hayamos visto lo de la sesión 5 y 6. Y la próxima semana tendremos el examen final. Vamos a tener las tres sesiones dos sesiones de mejora continua, y les dejaré en Classroom el examen final para ser entregado por cuestión del alumno trabajador, máximo a las 11 de la noche del sábado próximo. Y bueno, registro de asistencias, ya tenemos registradas 4 sesiones y el día de hoy vamos a registrar asistencias de la sesión 5 y 6. Ese es el resumen de Classroom. ¿Okay? Y bueno, temas que vamos a ver el día de hoy, muchachos, ya dentro del tema 3 de la materia, son 4. Es el equipo de trabajo, se refiere dentro de un proyecto de mejora continua, cómo lo vamos a conformar y qué pasos hay que hacer ya para arrancar un proyecto de mejora continua. Obviamente no todo es belleza, hay barreras. Vamos a repasar esa parte de las barreras, cómo sobrepasar las barreras a las que se enfrenta un proyecto, cómo solucionar los problemas, y empezaremos a ver las herramientas que se utilizan en Kaizen, de mejora continua. Desde tormenta de ideas hasta todas las 7 herramientas básicas que se utilizan en mejora continua, que son las mejoras de la calidad. Se utilizan muchas mejoras de la calidad. Y bueno, entrando al tema, déjenme nada más ver si no alguien más. Tenemos un total de 7 participantes aquí, incluyéndome a mí. Es que llegó el último que llegó, se unió Luis Alberto Vega. Bienvenido, Luis Alberto. Ok, bueno, fíjense, este live es muy interesante y quise iniciar el tema de hoy con él, con este tema, porque cuando vamos a hacer un proyecto de mejora continua, muchachos, en cualquier compañía, hay proyectos de alto alcance donde en la compañía se van a establecer mejoras a lo largo y ancho de la organización. Normalmente son proyectos que trastocan la cultura organizacional, pero también puede haber proyectos enfocados a un área específica. Supongamos que el área donde más adolece la compañía de problemas, no sé, por ejemplo, es en el área de manufactura, donde hay muchos rechazos de calidad. Bueno, pues entonces el primer paso que se tiene que dar es dónde estoy parado, dónde estoy, cuál es el estatus actual de esa calidad, por qué requiere de una mejora, de un proyecto de mejora continua. Entonces, a esto obedece este slide que dice, primero es lo primero. ¿Okay? Y lo primero, muchachos, es establecer o definir dónde estoy parado. Por ejemplo, si los problemas de calidad es el problema número 1 ahí en piso, bueno, pues entonces tengo que saber cuál es mi estado actual de aceptación de calidad de los lotes, lo que le llamamos porcentaje de aceptación. De hecho, ya no se miden porcentajes, esa es ya la cuestión vieja o antigua de medir en porcentajes la calidad. Ahora se mide en ppm, partes por millón, sobre todo en cierto tipo de industrias como la médica, la automotriz. Antes nos decían, no, pues la meta es 97% para arriba en cuanto a aceptación de lotes de calidad, de calidad. Y ahora no, ahora te dicen, ¿sabes qué? El máximo permisible que tenemos para este año son 25,000 ppm. 25,000 ppm, pues los podemos representar también en porcentajes. Ya es la nueva moda de medir la calidad. Entonces, a lo que voy es, ante cualquier proyecto donde vamos a implementar la mejora continua, lo primero es dónde estamos. Y esto obedece mucho, pregunta de cuestionario, a lo que Peter Drucker, a quien se le considera el administrador moderno de la, eh, no, perdón, al dueño de la administración moderna, o el inventor de la administración moderna, se le conceptualiza a Peter Drucker, que es un gran escritor de libros, era consultor, ya falleció. Él decía lo siguiente, la siguiente frase: solo se puede mejorar aquello que se puede medir.
¿ok? Entonces, si no podemos, si no tenemos una medición, un punto de arranque, entonces, ¿cómo voy a mejorar? Esa es la filosofía de esa frase. Por ejemplo, si yo este año decido mejorar en mi persona y decido hacer un proyecto de mejora en mí, bajar peso, pues necesito saber cuánto estoy pesando ahorita. Y es más, no nada más el peso, cuál es mi índice de masa corporal. Ya partiendo de allí, voy a hacer mi proyecto de dieta, de ejercicio, de whatever it is, de lo que sea, para proceder a una mejora. Bueno, pues entonces esta es la frase, pregunta de cuestionario. Solo se puede mejorar aquello que se puede medir de Peter Drucker. Hay un concepto similar de mucho tiempo atrás de William Thomson Kelvin, que era un físico y matemático inglés, británico. Él decía, lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Qué quiere decir? Que si no mejoras las cosas, pues como que se van depreciando de alguna manera, ¿no? Entonces, él argumentaba que dice, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre, que es muy similar a los conceptos de Peter Drucker ya en el periodo moderno. Y bueno, pues esto es lo concerniente a primero lo primero. ¿Dónde estoy posicionado? ¿Por qué tengo que mejorar? Y ya entonces allí partimos para fijar una meta. Aquí comenta también que Kelvin que los obstáculos provienen de dos fuentes, de las personas y los procesos. Obviamente, comentamos desde la clase pasada, no sé si se recuerdan que ante todo proyecto de mejora, va a dar una resistencia al cambio por parte de las personas. También en los procesos hay ciertos obstáculos. Hay procesos muy viejos, de vieja tecnología, y de alguna manera presentan obstáculos. A ver si se acuerdan de la clase de pasada, muchachos. Las personas, hay tres grupos de personas. Es una pregunta de cuestionario también. Hay tres grupos de personas que reaccionan diferente ante el cambio en la organización, ¿recuerdan? Una eran los convencidos del cambio y hay otros dos grupos. A ver quién me ayuda recordando. Los que están convencidos, pues, son aquellos que abrazan el cambio y lo aceptan. ¿Se acuerdan de la grafiquita del tren del cambio que vimos? Se Ah, suben al sí. tren del cambio y son favorecidos. ¿Cuáles son los otros dos grupos? ¿Recuerdan? El otro es el indeciso. Exacto, el indeciso, como dice Rodrigo. Ese indeciso pues se queda en el andén, dice, y no se sube al tren del cambio. Eso se quedan así como que mirando y bueno, no se convencen del cambio, por lo tanto están indecisos. Y hay un tercer grupo, que es el grupo que más frena los proyectos de cambio y mejora continua. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Cómo se llama? El tercer grupo, Pues es el que no acepta, creo. ¿No? el Algo que así. no acepta, precisamente, se les llama opositores. Ándale, el opositor. El opositor, ¿verdad, Rodrigo? Entonces, esas personas pues tratan de frenar los cambios y fíjense que me ha tocado la suerte en los procesos de manufactura y en las organizaciones donde he trabajado en participar en algunos proyectos de mejora continua. Y el tratar con gente opositora es un reto, pero profesionalmente hablando es algo muy padre, porque ya cuando haces que esas personas opositoras se adhieran a un proyecto que tú traes de mejora continua, a veces, muchachos, esos opositores son los que más aportan a las soluciones o a tener un buen proyecto de mejora. Normalmente, aunque son opositores, pues son personas que tienen mucho conocimiento, vaya, y es más, a veces se convierten en líderes del cambio. Y bueno, aquí vienen algunos pasos para implementar la mejora continua. Y uno de los muy importantes es precisamente identificar esas fuentes de resistencia. O sea, ¿qué barreras tengo que me pueden evitar ir hacia la meta que yo me voy a proponer dentro de mi proyecto de mejora continua? Si yo detecto tempranamente esas barreras, pueden ser físicas o pueden ser también personas, ¿verdad? Ya se unió Alexandra Abigail a la clase, bienvenida, buenos días. Esas barreras, si yo las detecto a tiempo, pues va a ser algo muy positivo. También se recomienda en la parte 2 establecer una línea base, cómo están mis procesos de manufactura determinados,
o administrativos, en el caso de que no sea una empresa manufacturera, qué tan maduros están mis procesos. Un momentito más vamos a ver cómo puedo yo auditar en mi compañía, cómo a través de preguntas y darme cuenta cuál es la madurez de mi compañía. Se dice que hay 5 niveles de madurez. Implementar una arquitectura de procesos, formar el equipo de mejora a través de una formación y comunicación. Hay una palabra aquí muy importante, muchachos, la comunicación. No sé si a alguien de ustedes les ha tocado en sus empresas que de repente están cambiando algo, tal vez es un proceso de mejora continua y no hay comunicación. Te llega la información ahí de rebote o como dicen por debajo del agua, ¿no? ¿A alguien le ha tocado eso, muchachos? Algo está cambiando. A veces hay cambios en la nómina, cambios en la manera de trabajo, o cambios en los turnos, o cambios de jefes incluso. A veces las compañías deciden hacer un cambio de personas en mandos medios y superiores como un proyecto de mejora continua. Porque el supervisor ya no servía o porque ya estaba muy obsoleto de ideas, qué sé yo. Pero adolecen de comunicar a la gente de esos cambios. Y eso es muy peligroso en un proyecto de mejora continua. ¿A alguien le ha tocado eso? A ver, compártanme. A mí sí me ha tocado, por eso pero me gustaría escuchar ustedes o si los han tenido en cuenta. Es la otra cara de la comunicación. ¿Alguien que quisiera opinar? Nadie le ha tocado así. A lo mejor no le llaman como tal, ¿verdad? Proyectos de mejora, pero al final de cuentas lo son. ¿Okay? A mí, por ejemplo, me ha tocado que me cambian de jefe y a final de cuentas me he dado cuenta de que lo cambiaron porque pues adolece de ciertas cuestiones de liderazgo, de comunicación, de apoyo a los equipos de trabajo. Y la gerencia decide hacer un cambio. Pero aquí es importante que a las personas directamente involucradas con ese jefe que te cambiaron, se lo comuniquen previo al cambio, o máximo, ya cuando lo cambiaron, el primer día que ya no está ahí el jefe antiguo y que hay un jefe nuevo, pues deben reunirte y comunicarte. Lo vamos a ver en un momento. A veces en los proyectos se lanza un piloto, una prueba piloto. Si va a ser un cambio organizacional global, primero ese cambio lo hago en cierto departamento y luego ya lo expando a través de toda la organización. Ya después podemos medir los rendimientos de los cambios que hagamos en las manos de obra, en los procesos, en máquinas, etcétera, ¿no? Controlar el sistema ya en las últimas etapas y auditar, verificar qué tan buenos son los cambios que se lograron a través del proyecto de mejora continua. Barreras. Fíjense, las barreras, pues el paso número es identificarlas. Decíamos, si hay, por ejemplo, gente opositora, cuando yo voy a implementar un cambio o una mejora en los procesos, pues tengo que saber quiénes son los que sí se adhieren al cambio, los que lo aceptan, quiénes son los indecisos y quiénes son los opositores. ¿Por qué? Porque esos opositores van a representar una barrera a tu cambio. Entonces es muy importante. Tengo que ver qué causa esas barreras, evaluar su impacto y bueno, ver que haya respuestas efectivas al cambio que estamos proponiendo, ¿no? Lo difícil es encontrar las causas de esas barreras, ¿no? Le puedes preguntar directo a la gente, directo, ¿no? Es una manera de enfrentarlo. Cuando detectas a un opositor, puedes ir y le puedes preguntar. Puedes decir, oye, pues, ¿por qué quisieras decirme por qué no aceptas lo que estamos proponiendo en este proyecto? Entonces, al identificar las barreras, pues buscas esas actitudes. Hay gente que dice, otro programa más, que no les gustan que haya programas de mejora pues, cada rato, ¿no? Que haya problemas de administración, falta de compromiso de la alta dirección, esa es una de las barreras más grandes, más importantes. Si desde las gerencias no te apoyan en tus proyectos de mejora continua, pues sí, hay una barrera muy marcada, muy importante, ¿no? La comunicación,
Cuando no hay organizaciones, los planteamientos de mejora, la responsabilidad. A veces la gente, muchachos, ve los cambios de proyectos de mejora continua como una carga de trabajo. Dicen, híjole, me van a encargar algo más aparte de lo que ya hago. Entonces, es momento de encontrar esas barreras y decirle, mira, ¿sabes qué? Precisamente si vas a hacer algo más, pero va a ser temporal y el beneficio que vas a tener va a ser permanente. Y le explica los beneficios y se van a convertir de opositores a personas que aceptan el cambio. Viene también la cuestión de las recompensas. Cuando la gente no ve que hay una recompensa o un beneficio, pues se van a convertir en una barrera al cambio. Entonces, si les explicamos cuál va a ser su beneficio, su recompensa, que no necesariamente la recompensa es dinero. A veces ese es un gran error cuando vamos a implementar un proyecto de mejora continua, de decirles que va a haber dinero de por medio. ¿Por qué? Porque lo van a hacer, nada más cuando hay dinero. Es algo muy peligroso. Pues obviamente para superar las barreras hay que identificar esas causas, como lo estamos diciendo, puede ser actitud, puede ser de comunicación, puede ser de liderazgo, de que los gerentes no te apoyan. Y hay dos componentes básicos, el cambio técnico y las consecuencias sociales. En el cambio técnico pues pueden ser nuevos métodos de trabajo, nuevas tecnologías, pero también puede haber la parte social, el impacto que el cambio técnico sucede o tiene impacto en las personas que se involucran. Fíjense, ya por último, en cuanto a la resistencia al cambio, hay tres posibles rubros. Cuando la gente no quiere cambiar, o cuando no puede. ¿Por qué no puede? Porque tiene algún impedimento mental o físico, etcétera. O cuando no conoce. Y el más fácil de atacar es el cuando no conoce. Si a la gente es una opositora porque no le explicaste en qué consiste ese proyecto de mejora continua, quiere decir que no lo conoce. Entonces, pues infórmale. ¿Okay? ¿Se agregó alguien más a la clase? Déjenme ver quién fue. Jesús Alexis, no sé si ya estaba. Bueno, tenemos un participante más. Y bueno, en lo difícil de esos tres rubros, les decía, el no conocer, pues es fácil de abordar. Pero ya cuando la gente no puede, por capacidad, por un impedimento físico, por un impedimento mental, es difícil. Y lo más difícil que tiene que ver con la actitud es cuando la gente no quiere. Pero surprise, ese de que no quiere va muy ligado al no conocer. A veces no quieren porque nadie les ha explicado. Y a final de cuentas, dentro de esos tres rubros de factores, pues existen varias cuestiones, ya sean psicológicas, lógicas o sociológicas, que en nuestro pensamiento como personas nos están impactando o nos están haciendo que seamos resistores al cambio, opositores. Está el efecto psicológico, cuando le tememos al cambio. Hay personas que le tienen pavor al cambio, jóvenes. ¿No hay aquí alguno de ustedes que le tenga pavor al cambio? Espero que no. Nah. No, ustedes, fíjense que he tenido esa experiencia a lo largo de la docencia. Me he topado con toda la gente que está trabajando y estudiando al mismo tiempo, que son todos ustedes. Básicamente todos trabajan y estudian. No le tienen miedo al cambio, al contrario, lo abrazan y lo favorecen. Tienen esa gran característica. En ingeniería de eso se trata muchas veces, de abrazar el cambio. Pero muchas veces sí tenemos ese miedito, aunque sea poco, el efecto psicológico, un temor al cambio, o no creemos en ese cambio, tenemos falta de credibilidad. Esa es la parte psicológica. Y la parte lógica, pues cuando no nos somos de alguna manera un poco opositores al cambio, es cuando detectamos que ese cambio demanda un esfuerzo. Ahí decimos, sí, lógicamente, pues va a demandar que yo haga algo más, ese proyecto. Y empieza a surgir la falta de compromiso.
¿ok? Y la última parte que impacta en nuestra persona es la parte sociológica. Aquí le voy a poner de otro color en verde, porque esto sí hay mucha gente opositora que le afecta esta parte, la parte sociológica. Cuando ellos sienten que van a perder estatus al implementarse un proyecto, a lo mejor era un líder de allí del área, tiene ya años de líder, y ante un proyecto de cambio van a poner a alguien a cargo de ese proyecto. Entonces, él le da miedo perder estatus. Es una cuestión sociológica de por medio. Y también cuando detectamos que no va a haber recompensa. Es un proyecto de mejora y no van a dar dinero, no, pues no le entro. Entonces, esa parte sociológica involucra esos dos factores. Pregunta de cuestionario, ¿cuáles son los dos factores sociológicos que impactan para que una persona se adhiera a un proyecto de cambio de mejora continua? Es la pérdida de estatus y la falta de recompensas. Obviamente les comentaba, las recompensas no necesariamente en un proyecto tienen que ser monetarias, pueden ser recompensas, por ejemplo, de reconocimiento de las personas, otro tipo de recompensas que motive a la gente de alguna manera. Y bueno, eso para evitar cómo está la persona allí en el lado derecho, ¿no? Diciendo, otro cambio más yo no quiero. Y bueno, hay que aprender a evaluar los impactos de estos factores psicológicos, lógicos y sociológicos. Se planifican los pasos de los cambios, hay énfasis en los procesos, hay seguimiento en las acciones, se pone atención a las resistencias y se reducen a través de qué? De comunicación organizacional. Entonces, eso es en cuanto a la resistencia a los cambios. Hay una frase que le estoy poniendo aquí en esta filmina de Einstein. Él decía, fíjense, la peor locura que tienen las personas es querer cambiar haciendo lo mismo. Obviamente, ese es el fundamento de la mejora continua. Si quieres hacer cambios, pues tienes que hacer cosas diferentes. Y bueno, hay malas actitudes ante los cambios, y eso va a originar malos resultados definitivamente. Entonces, tenemos que vencer esas malas actitudes, esas resistencias que hay al cambio, manipular a quienes se oponen, no manipularlos, básicamente esa es una mala actitud, ¿no? Hay que convencerlos antes de manipularlos. No hay que aplicar la razón, hay que aplicar la razón antes que la fuerza. No hay que ignorar la resistencia, hay que considerarla, hay que analizarla, hay que romper relaciones que sean dañinas al cambio. Y bueno, para no tener esos malos resultados que son aumento de la resistencia, ganar ganancia menor al costo y generar temores y desconfianza a otros. ¿Cómo vamos a superar esas resistencias? Manteniendo un enfoque claro, admitirlas. La resistencia siempre, les decía, la resistencia no es mala, jóvenes, por concepto. Es algo natural. Como humanos nos vamos a resistir al cambio. ¿Por qué? Porque todos pensamos diferente. Hay quienes se resisten un poco, otros mucho, otros nada. Diferentes. Pero hay que admitir que va a haber resistencia. Hay que respetar a quienes se resisten, hay que darles tiempo para que nos escuchen, para que nos expliquen sus motivos y que nos digan verdaderamente cómo sí pueden ellos adherirse al cambio, ¿no? Hay que prepararse y abordar el cambio. Entonces son algunas maneras de superar esas barreras. Ya una vez que superamos esas barreras, tenemos que ver los 5 niveles en los que está ubicada nuestra organización, nuestro departamento, donde vamos a implementar los cambios y empezar a ver, por ejemplo, estoy detectando que estoy en un nivel 2, ¿okay? Donde hay pocos procesos que están organizados y me quiero mover mediante un proceso de mejora a un nivel 4 procesos, por ejemplo, donde los procesos se organizan y se administran de manera correcta. Bueno, hay maneras de detectar en qué nivel estamos y hacia qué nivel queremos ir, ¿no? Entonces, los procesos, ahí viene explicado esos niveles.
Se pueden catalogar ya sea procesos administrativos, o sea, de servicios o procesos de manufactura. Fíjense, el nivel 1 es donde no hay organización en los procesos. Hay un desastre en los procesos ahí de manufactura o administrativos. Se realizan solo tareas básicas. Se trabajan horas extendidas o extras, ¿sí?, para completar las actividades día a día. Es típico en esas organizaciones donde todas las semanas hay tiempo extra. Pues es una compañía de nivel 1. Entonces, si quieres mejorar a un nivel 2, es lo más adecuado, no irnos a aspirar a un nivel 5 de inmediato. De hecho, en eso estriba la mejora continua, paso a paso, poco a poco. Esa es la diferencia contra la innovación. Recuerden, lo vimos en la clase. Entonces, se definen estándares de proceso en el nivel 2 y el proceso se halla muy definido. Eso ya es el nivel 2 y empezamos a dejar el tiempo extra en el olvido. Ya en el nivel 3, pues la mayoría de los procesos están ya organizados con mucha disciplina, se planifica el rendimiento, se asegura el desempeño con disciplina, se verifica el rendimiento de los procesos, se realiza el seguimiento diario a ese rendimiento. Existe formación de empleados, los entrenamos, los educamos, se utiliza la mejora en los procesos y se administran. Entonces, podemos ir pasando de un nivel a otro, ¿se fijan? Ya el nivel máximo, pues es el 5, donde los procesos mejoran continuamente. La gente está participando todos los días en esa mejora, hay buzón de sugerencias, hay grupos de calidad, de mejora continua, etcétera. Dice, hay mejora de la capacidad organizativa, hay mucho liderazgo, mejora la eficacia del proceso y hay prevención de defectos. En vez de estar apagando, prevención. Preguntas aquí, jóvenes, de los niveles. ¿En qué nivel está tu organización? Ojalá ya estuvieran en nivel 3 mínimo, 4 o 5. Yo puedo decir que donde yo he trabajado últimamente, o estoy en nivel 4, yo creo. Le falta para llegar al 5. No lo niego. Y recuerden que es bueno que falte, ¿verdad? Porque la mejora es continua, nunca se detiene. ¿Qué hora es? Tenemos que dar 10 minutos. Ok. Y bueno, podemos nosotros hacer una auditoría para ver de esos niveles dónde estamos. Podemos hacer una evaluación, vaya, de la madurez de nuestros procesos, ya sean administrativos o de manufactura. Y aquí se mencionan algunos síntomas que indican esa necesidad de realizar una mejora. Cuando no hay una definición clara de los roles y responsabilidades, es un primer indicio. Ahí estaríamos en un nivel 1. Cuando no existe una cultura orientada al proceso, cuando hay frustración y baja moral de los empleados. Es muy triste cuando eso sucede. Sí me ha tocado trabajar en compañías donde sucede eso, donde el ambiente de trabajo es muy pesado y la gente está frustrada porque no se ve por dónde. Cuando los procesos no están controlados ni medidos. Ojo, si en la compañía el principal problema son los rechazos y no sabemos ni qué porcentaje de aceptación o cuántos ppms traemos, eso es un gran problema. Eso significa que los procesos ni siquiera los están midiendo. Ahora se usa que en el gafet de la compañía traes hasta los objetivos ahí de calidad. ¿Cuántos ppm máximo? Pasas por los procesos y hay pantallas y te dicen, hasta el día de hoy, los ppm son 20,000. Ah, bueno, si la meta es máximo 25, pues ¿qué vamos? Entonces hay ayudas visuales. Ahora, antes se utilizaban pizarrones en papel, ahora se usan las pantallas en el proceso, más padre, aprovechando la tecnología. Entonces, estos son algunos cuestiones que podemos analizar, no los quiero ver todos. Sí es importante, ahí se los voy a dejar documentados y los pueden ustedes analizar cuando traigan un proyecto, muchachos, ya cuando egresen y les encarguen un proyecto de mejora continua, pueden abordar esto y se van a poder dar cuenta por dónde atacar el problema. Empleados no entienden el orden en que se debe realizar el trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no hay instrucciones de trabajo paso a paso definidas. Cuando no existe una cultura orientada al cliente, cuando hay procedimientos inconsistentes para tareas idénticas. A veces hay tareas iguales, fíjense,
como ingenieros industriales tenemos que tener cuidado de que el método sea igual en el proceso A y en el proceso N, si son procesos iguales. A veces encontramos físicamente esos procesos están separados en la planta y en el proceso A lo hacen de una manera y en el proceso N lo hacen de otra. Entonces, define cuál es la mejor manera y estandarizar. Eso puede ser un proyecto de mejora continua. Y bueno, ya por último, antes de irnos al break, existe la formación y la comunicación. Desde el inicio tenemos que formar los equipos de trabajo, hacer que entiendan los fundamentos de la mejora que se va a buscar, romper cualquier barrera que exista de oposición a ese cambio, hacer que el grupo inicie motivado desde el inicio de esos procesos de cambio y recordar que estamos tratando con gente, con personas, con profesionales, no con máquinas. Tenemos que hacer gala de nuestras habilidades de motivación con la gente. Y aquí el coco es la comunicación. Todos tenemos habilidades de comunicación. El habla, el por escrito, por señas, el lenguaje no verbal. Hay que cuidar el lenguaje no verbal cuando le comunicamos a la gente. ¿Sabes qué? Hay un proyecto de mejora y nos va a ir muy bien. Usa el énfasis en las palabras, en la voz, ¿verdad? Y dices, imagínate que le digas, fíjate que tenemos un va a ir muy bien. Si no te sienten emocionado, ¿cómo quieres motivarlo? Entonces, en la comunicación hay que usar toda la habilidad para comunicar esos proyectos, ¿no? Dice, desde la dirección debe de mandarse un mensaje único e inequívoco del inicio de una nueva metodología de trabajo o de un proyecto de mejora continua en este caso. Partiendo de las condiciones del negocio y describiendo las expectativas del mismo. ¿Qué se espera de la gente? ¿Qué se espera de ti, Cristian o Rodrigo o Gisela, el que vaya a estar involucrado en ese proyecto de mejora continua? Pues yo te tengo que informar y comunicar qué espero de ti precisamente. No dejo atrás a quien no están conectados, Guadalupe Sánchez, Luis Alberto, Jesús Alex. Y fíjense, los expertos encargados de guiar el cambio deben de presentar las bases, o sea, comunicarlas. Siempre va a haber un líder allí en el proyecto del cambio y hacer que los trabajadores se sientan soportados, ¿no? Que recibirán y decirles que recibirán cuando se tenga éxito. Esta comunicación debe crear expectación del cambio, que todo el mundo diga, ah, es un proyecto, ya lo espero con ansias. Eso es generar expectación. Dice, esta debe tener lugar justo antes del inicio de la actividad sobre el terreno, dejando muy claro cuál será el área piloto en la que comenzará la aplicación de ese sistema de cambio. ¿Okay? Yo me he involucrado en algunos procesos de cambio que la gente lo comunica muy bien, fíjese, específicamente cuando yo trabajé en Sony. Había un proceso de cambio que le llamaron MPI, a ver, espérenme. MPI significaba Manufacturing Productivity Innovation, innovación y productividad en la manufactura. ¿Y saben cómo vendieron ese proyecto? ¿Cómo hicieron que nos emocionáramos y que tuviéramos alta expectativa de ese proyecto de mejora continua? Nos dijeron, ¿saben qué, muchachos? Vamos a empezar este proyecto. Cualquiera va a poder participar en un tipo como buzón de proyectos de mejora. Desde el operario, desde el barrendero, hasta el supervisor, hasta el gerente. Todos pueden participar. Entonces, te invitaban a enviar había un formatito donde tú dabas tu idea y luego hacías equipos de trabajo para implementar esa idea. Y ya cuando la metías en el buzón, es que la idea ya la habías implementado. O sea, fomentaban que no nada más quedara en idea, sino que la implementaras. Y se evaluaba monetariamente qué impacto había tenido tu idea. Por ejemplo, si tu impacto había sido en la compañía de ahorro de $500, te daban el 10%, te daban un premio de $50. Pero imagínate que tu impacto era de $10,000, pues ya te daban más lana. Entonces, ahí era dinero
Y eso era un riesgo porque la gente cuando no había dinero, pues no participaban. Después le cambiaron en ese proyecto. A los que tuvieran mayor cantidad de ideas y mayores impactos monetarios, se fueron considerados para viajar a Japón, a las plantas de Sony allá en Japón. Y me tocó la suerte de ir, de ganar iba a haber un ganador en cada departamento para hacer, como decían, parejos. Y a mí me tocó ir por el departamento. Les tocó operarios ir a Japón, muchachos. ¿Por qué? Porque hay gente muy, muy inteligente que tienen grandes ideas. Entonces, imagínense ir a un viaje a Japón gratis, ¿no? Sí, pues, te daban todos los gastos y aparte te daban $300 para que te prepararas para el viaje. De comprarte ropa decente, comprarte un paraguas porque allá siempre llueve, comprarte calcetines que no estén rotos a los hombres. ¿Por qué? Porque allá, muchachos, en Japón, para entrar a los restaurantes a comer, te tienes que quitar los zapatos, entrar descalzo. Para evitar sorpresas de que entraras con el dedo gordo roto del calcetín, tenías que llevar, era recomendable, ¿verdad? Me tocó incluso un ingeniero que hizo caso omiso porque no creía que fuera a suceder eso. Él decía, no, eso eran tiempos tradicionales allá antiguos. Y se fue con un calcetín roto en la primera comida que fuimos. El zapato y sale el dedo gordo ahí causó muchas risas. Y bueno, fíjense, por último, ahorita ya para irnos al break, entonces estamos hablando de que se recomienda hacer un lanzamiento piloto del proyecto Mejora Continua. Ahí están los pasos de identificar lo que se desea mejorar, identificar los beneficiarios, ya lo veíamos hace rato, identificar las necesidades del cliente, evaluar el cumplimiento de las necesidades. Entonces se lanza un piloto y obviamente ya cuando se tengan resultados, bueno, en cada paso pues ahí hay algunas recomendaciones, se ve la capacidad y la rapidez, se ven los usuarios, la voz del cliente, VOC significa Voice of Customer en inglés, se ven qué herramientas se van a utilizar en el proyecto. Y ya cuando se lance el piloto, hay una parte de los pasos, de esos 8 o 9 pasos, donde se evalúa, se lleva un control a ver qué resultado tiene ese pilotaje del proyecto. Se va analizando las causas de la desviación. ¿A qué se refiere de la desviación? Si mi meta era llegar, no sé, a X cantidad de efectos por día y no lo estoy logrando, bueno, ¿qué me desvía de esa meta todavía, ¿no? Después de haber implementado un proyecto? Se diseña una propuesta nueva de mejora y se implementa y entonces es el ciclo de mejora continua. Bien. Y bueno, son las 10:43 ya. Ahorita vamos a ver ya las herramientas en el siguiente. Déjenme, les voy a dejar de compartir la pantalla para tomar la evidencia de la asistencia ahorita. Tengo aquí, lo estoy viendo. Y bueno, vamos a hacer un pequeño break, muchachos. Regresamos a las 11 para la siguiente sesión, ¿les parece? Veremos las herramientas de la mejora continua. ¿Ok? Ok. Correcto. Entonces, tomen ahí un break, tomamos cafecito algo. Nos vemos ahorita a las 11. En este momento dejo de grabar esta sesión.